Tomás de Leonardis unos minutos. Él es politólogo y nos va a ayudar a entender todo este contexto. Tomás de Leonardis, gracias por atendernos. Vanessa Millar y Santiago Montórfano los saludan. Hola Santiago, hola Vanessa, muy buenos días. Buen Bueno, un día. placer acá compartir un poquito de actualidad con ustedes. Bueno, yo intentaba hacer el compendio de lo que ocurrió. Reunión de Milei con los gobernadores, gobierno nacional oxigenado, reforma laboral allí en la puerta de la discusión del Congreso. ¿Qué nos podés decir para interpretar esta nueva etapa, si es que la entendés así, de la Argentina y de la política argentina? Bueno, sí, me parece que el presidente Milei rápidamente salió a capitalizar los resultados electorales del domingo pasado, que creo que para propios y extraños fue una sorpresa. Yo decía, y creo que en otras salidas anteriores lo discutíamos, Santiago, que Sí. yo nunca dudé que en la lectura del gobierno nacional iban a poder mostrar un triunfo, por la forma de contar, sobre todo esa contabilidad creativa que tienen, que por supuesto que iban a ser la lista más votada. Sí. Pero de ahí a todo el mundo, el escenario, los analistas pensábamos que iba a rondar en 35 puntos. Superaron los 40 levemente, es un triunfo importante. Ganaron los 5 distritos más populosos de la Argentina: provincia de Buenos Aires, Ciudad, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Sí. Y bueno, me parece que entonces el triunfo estuvo por encima de las expectativas de todos, y bueno, y sí, veo un Milei tal vez más estadista, dejó las 3 camperas de cuero y se puso un saco y una corbata. Es cierto, empezó a sí. actuar más como un presidente normal. Y bueno, y llamó a un consenso con los gobernadores, de esa foto que pudimos ver el otro día. Me parece que lo catapulta a esto que ellos denominaron las reformas de segunda generación, que bueno, como bien vos decías, ¿no? Tributaria y laboral para empezar, Sí. previsional más adelante pareciera ser. Bueno, la previsional va a ser un capítulo, ¿no? Un capítulo fuerte, Sí, digo. Porque sí, uno se pregunta, ¿los gobernadores hasta dónde van a pagar costos aprobando algunas cuestiones que son polémicas? No digo malas, pero polémicas. ¿Y qué van a pedir los gobernadores, no? Porque uno no imagina mucho, digo, irán por la coparticipación, por el reparto de los ATN, de los combustibles líquidos, no sé por dónde van a ir los gobernadores. Sí, yo coincido. Me parece que la zanahoria hacia los gobernadores es la reforma tributaria. Ahí se están hablando de algunas ideas, una especie de IVA a donde hoy es de 21 nacional. Sí. Se ha visto un borrador a donde los llevarían a la mitad, a un 10% que cobra la nación. Sí. Y el resto sería una especie de competencia entre provincias, a donde algunas pueden, o sea, que podrían cobrar lo que ellos quieren y efectivamente quedárselo. Aquello del super IVA que se habló en su momento, ¿no? Claro, el super IVA, bajar algunos tributos nacionales, también se plantea bajar ingresos brutos, que suele ser un impuesto provincial medio distorsivo, pero Sí. que para las provincias es importante. Me parece que tal vez, y yo pensaba esto, hablar de reformas en nuestro país, la verdad que siempre es bienvenido. Yo soy un convencido que el diseño institucional argentino está, no te digo que dañado, pero tiene serias complicaciones en muchos frentes. Está viejo, diríamos en criollo, ¿no? Está viejo, digo, no sé si obsoleto, pero... Sí, está viejo, tal vez, claro, es como un andamiaje que no termina de interpretar o de sumar a la sociedad que cambió mucho. El tema es cuál es y ahí me parece que hay un poquito el engaño, como que no nos cuentan la letra chica, porque la reforma en sí es buena, es aceptable, y cualquier gobierno tiene el derecho de plantearlo. El tema es qué contenido va a tener esa reforma, porque por ejemplo, yo soy un convencido que necesitamos un nuevo pacto fiscal federal. Sí. ¿No? Argentina es un país federal y tiene una ley o sea, no se dio nunca la discusión a fondo de una ley de coparticipación federal seria. Entonces, si va por ahí, a mí me encantaría participar. Ahora, si es para reducir impuestos, desfinanciar los estados y los gobiernos, que después en definitiva son los que reciben las demandas cuando cualquiera de nosotros y los vecinos tengan un problema de agua potable, de movilidad, de infraestructura, o sea, ¿con qué dinero se haría eso? Entonces, me parece que ahí
es más complejo de cómo nos lo presentan. Ni hablar, algo te escuchaba cuando me conecté, Sí. la reforma laboral. La reforma laboral es buenísima, pero, por ejemplo, vamos a Noruega y la reforma laboral va por el lado de trabajar 6 horas y lo que era un turno y medio son 2 turnos. O Sí, sea, digamos que para Noruega tiene un Estado que responde, digamos, a lo que debe responder un Estado, ¿no? Es decir, da servicios de buena calidad y ahí uno tal vez dice, bueno, las cosas funcionan, ¿no? Claro, digo porque muchas veces desde Argentina escuchamos que nos gustaría ser el primer mundo y miramos lo que hace el primer mundo. Sí. El primer mundo va un poco por ese lado, por lo menos el mundo occidental europeo. Ujú. Tal vez Estados Unidos tiene otra lógica. Sí. Pero digo, si la reforma laboral va a ser para que te digan cuestiones medias raras y que suenan lindas como, no sé, salario móvil o vacaciones fragmentadas a donde pareciera ser que el empleador es el que define y no el empleado, a Sí. donde se podría trabajar 12 horas, como tener la libertad de trabajar 12 horas. Bueno, me parece que algunas me suenan realmente como una regresión a unos 70 años para atrás. No me suenan tan nuevas. Ahora, Decía Sartre, estamos condenados a ser libres. claro, claro, pero después, claro, esa libertad que trae, ¿no? Sí. Porque a veces si la libertad va a traer caos, no sé si la libertad es tan buena, ¿no? Capaz que uno quiere orden, Claro. o reglas, ¿no? Lo que ocurre, Tomás, es que se habla de una libertad que se parte de una falacia, porque en realidad cuando se aborda, por ejemplo, la reforma laboral, en varias entrevistas Milei se hizo alusión a que uno va a poder negociar con el empresario, uno que va a pedir o a buscar un trabajo, como si hubiera un tren de igualdad, como si no hubiera una disparidad, como si uno que no tiene trabajo puede rechazar un régimen que tal vez no le sirve mucho, pero bueno, se necesita el sueldo, entonces termina negociando por unas vacaciones que no van a estar como debería o una jornada laboral que va a ser extenuante. Partiendo de ahí, esa libertad también habla de un desamparo, porque si el Estado se corre, en realidad no es que lo que quede es libertad, hay una vulnerabilidad a la que se expone, ¿no? a la población. Sí, coincido, Vanessa, o hay al menos, podríamos decirlo en estos términos, una libertad parcial, porque pareciera ser que esa libertad va a quedar en manos del más poderoso. O sea, el más poderoso va a ser libre, los demás no vamos a ser tan libres. Hay un Hay argumento ahí, Tomás, perdón, me meto. Sí. Hay un argumento que tiene el gobierno que me parece bastante, no sé si sólido, pero que lo va a ayudar al gobierno a defender todo esto, que es que se ayudaría con una reforma laboral a blanquear al 50% que trabaja en la informalidad, o por lo menos a buena parte de ellos, que hoy no tienen ningún tipo de derecho, ¿no? Bueno, por eso digo, y creo que cualquiera que le interesen estos temas, estamos de acuerdo que hay que hacer reformas tributarias, laborales, tal vez hasta previsionales también. El tema es que no, o sea, yo veo un sesgo ideológico muy marcado y que se soslaya. Pareciera, nos los revisten de un objetivismo que yo no veo, por lo menos. Entonces, bien. a mí me gusta abrir la discusión. Por supuesto, por eso decíamos, el andamiaje institucional, por ejemplo, en materia laboral, claramente no funciona. El 40% de la población trabajadora está en la informalidad y no goza de ninguno de los derechos que los trabajadores que sí los tienen se preocupan y se expresan públicamente ante la avanzada. Bueno, sí. Claro, el que no los recibe no le importa, no sabe. Claro, si va a claro, estar es peor. como dice, ¿qué aguinaldo? ¿Qué vacaciones? Preguntan, ¿no? Claro. ¿Qué estabilidad? Ahora, Digo, el 40% de la población pregunta eso cuando le hablan de los derechos laborales, ¿no? Es que sí. Absolutamente, pero ahí, yendo a lo que dice Vanessa, entonces Sí. La idea, o por lo menos en un estado de derecho progresivo que quiere ir hacia mejor y no hacia peor, Sí. y defender a los derechos de sus habitantes, yo coincido con Vanessa, decir, bueno, es realmente al menos sospechoso que funcione bien, que si va mano a mano un trabajador contra un empleador, esa sea una relación de igualdad y de paridad. Sí, claro. En los 90 también pasaba esto. Claro, había tres cuadras de fila para 5 puestos de trabajo, y la persona
que aceptaba los niveles de precarización más grandes se quedaba con el puesto. Claro. Pero entonces, no sé si eso es deseable. Para mí no. Hasta Y la después figura otra de los cosa- coleros nació, ¿te acordás que le pagaban a la gente para hacer la Bueno, cola? claro, vamos a tal vez aparezcan esas escenas, ¿no? Y Ujú. otra cuestión que esto hay mucha data para poder chequear. En general en la Argentina, cuando hubo crecimiento o destrucción del empleo, en general nunca tuvo que ver con la cuestión normativa. Sí, Tiene que ver con algo mucho más básico y duro, que es si hay o no crecimiento económico. claro. O sea, el empleador en Ujú. general no tiene gran problema. O sea, a ver, hay un rango, por supuesto, y ahí, por ejemplo, una reforma laboral sería bárbaro, un rango de pequeñísimas empresas Sí, que aunque les vaya bien tienen enormes dificultades para poner en blanco, o sea, para poner registrados a sus empleados. Ujú. Ahora, el resto de las pymes de mediana envergadura para arriba, cuando hay actividad, no tienen problema, de hecho contratan Claro. personal. El problema es la falta de actividad, o sea, cuando no venden, el supermercado, la empresa industrial, Sí. la pyme metalúrgica, empieza a achicarse. Claro, O por más cuando hay fácil que sea contratar, no vas a contratar si no lo necesitas, sería, ¿no? Claro, claro, porque por más que, imagínate cualquiera de nosotros, si mañana emprendemos Sí. en una actividad donde está en caída el consumo, a donde tenemos los estantes llenos y la mercadería no sale, y bueno, por más que sea barato contratar y despedir, no lo vamos a hacer porque es Ujú. antieconómico igual. Bien. Entonces, ahí hay una cuestión que no es tanto un problema normativo de Argentina, sino que del 2012 a la fecha prácticamente fue cero el crecimiento en PBI de la Argentina. Entonces, tenemos un problema también de cómo hacemos para proteger nuestro mercado interno, para hacer un entramado de industrias que agreguen Ujú. valor. Hay otras cuestiones que no tienen que ver solo con la ley, porque también, si no parece como medio un pensamiento mágico de creer que la reforma va a resolver los problemas. O va a ¿no? traer más trabajo, ¿no? Claro, entonces tal vez resuelva los problemas, por eso digo que ahí Sí. yo veo sesgo, tal vez sea beneficioso para un sector, pero no sé si para la mayoría Ujú. de las argentinas y los argentinos. Entonces, bueno, hoy tiene el consenso el gobierno, está muy bueno la pregunta que vos dejás picando, Santiago, de hasta dónde los gobernadores van a avalar esta Sí. avanzada. No lo sabemos, la verdad, los gobernadores también, en este federalismo medio fallido que tenemos, son de alguna manera presos de, como se dice vulgarmente, la billetera Sí. del gobierno nacional, y sabemos, ahora pasada la de medio término, lo que se viene ahora es el mundial, ¿no? Para los poderes ejecutivos. Ujú, Es año claro. y medio entramos, o sea, en menos de 2 años entramos en un año sumamente- Terminaron las eliminatorias, por decirlo de alguna manera. Tal cual, tal cual. En un año y medio se juega el mundial. Y bueno, y va a haber mucho gobernador interesado en que su provincia no se le venga abajo. Bien, Tomás. Entonces, bueno. No, para agradecerte, cerrar la idea, perdón. No, bueno, eso, ¿no? Veremos, capaz los gobernadores, me parece que hoy, por lo menos los próximos meses, los vamos a ver un poco más dóciles, Ujú. y el gobierno nacional va a avanzar, va a aprovechar esta coyuntura. Muy claro, Tomás, como siempre. Muchas gracias por habernos atendido. Disculpa que nos demoramos unos minutos en la comunicación, pero gracias por la gentileza de habernos atendido de igual y dedicarnos tiempo. Un abrazo grande. No, por favor, un placer. Santiago, Vanessa, les dejo un cariño, un saludo y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Tomás de Leonardi, politólogo, ayudándonos a entender el contexto nacional postelectoral, y ya está acá para sumarse al piso, en unos minutos, que también le vamos a pedir disculpas. Hoy nos vamos a pasar pidiendo disculpas a todos porque venimos unos minutos demorados, pero el economista Gonzalo Echegaray nos va a ayudar a entender la dimensión económica ahora de este contexto postelectoral. Ya venimos.